cielo hay gozo. Una vez, no sé qué iba a ser paisero, en el libro de Lucas le dijeron a Jesús, cuando hay un comedor que siempre está comiendo, Jesús siempre hacía su actividad, comiendo y bebiendo, casa de San Ahora, la pregunta ¿es necesario el bautismo? ¿Es necesario el bautismo? ¿Cuántas mujeres están solteras aquí? No importa, viuda, soltera. Que vale, usted sabe qué valor está mirando usted. Las mujeres que están solteras aquí en la iglesia, ¿verdad? Tienen deseo de casarse, se la apóstol Pablo, que si se quieren casar, se pueden casar. Pero si usted se consigue un novio, ¿verdad? Es un novio que le hable a los dos. Que no pase como pasó una vez que un muchacho le dice a una muchacha, Dios me habló que tú eres mi Eva, que tú eres mi princesa. Dios me reveló que nos vamos a casar tú y yo. Y se dice la muchacha, pues sabiamente, eso está muy bien, no dudo de que Dios te haya hablado, pero Dios también tiene que hablar de mí. Porque si te habló a ti, también tiene que hablar conmigo para confirmar el asunto. ¿No es así? Entonces, vamos a poner que usted tenga un novio y pasan años y años y años y ese novio nada de matrimonio, nada más gastar el mueble de la casa y conciertos para aquí y nada, pero nada de casarse. ¿Qué usted va a hacer con ese novio o esa novia? ¿Te va a soltar eso? ¿Por qué? Porque si no quiere un matrimonio, no quiere un compromiso. Y eso pasa con el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros entramos en un compromiso con Dios. Pero más que eso, es una ceremonia de decirle al mundo que usted se está casando con Cristo. Que usted se está casando, que usted se va a casar con un novio, con una novia. Sí. Usted le invita a todo el mundo, a familiares cercanos, a todo el mundo usted invita para que venga a esa gran actividad que usted está teniendo en su vida con el ser que ama a sí mismo es con Dios. Mucha gente piensa que el bautismo solamente existía en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que el pueblo de Israel fue bautizado cuando pasó por las aguas del Jordán. Fíjense qué dinámica más extraordinaria dice la palabra de Dios. Primero, ¿qué hace Dios con el pueblo de Israel? Lo liberta. Mis amigos, mis hermanos que están aquí en esta noche, primero Dios quiere hacerte libre del pecado. Amén. Primero Dios te liberta. Y después que Dios libertó al pueblo de Israel, le dio en Éxodo capítulo 20, le dio los 10 mandamientos, la ley de Dios. Nosotros guardamos la ley de Dios cuando Dios nos hace libre, cuando ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de ¿quién? De Cristo. Y después que le dio la ley, entonces lo bautizó en el mar Rojo. Ahora bien, nuestra lectura bíblica en San Juan 3:3, hubo un hombre que era un religioso y que pensaba que su credo y su creencia y todo su conjunto de doctrina, pensaba que él estaba salvo, pero tenía un vacío en el corazón. Era un dirigente de iglesia, tenía dinero, tenía influencia, tenía una posición privilegiada, pero había algo en su corazón que él sentía que no andaba bien. Y fue una noche a visitar a Jesús. Ese señor se llama Nicodemo. Y él entendía que Jesús era un profeta de Dios. Porque dijo, porque todo lo que tú haces, maestro, si Dios no estuviera contigo, nada de lo que tú haces, tú lo hubiese hecho. Reconocía que Jesús era Dios. Y cuando Jesús le dice maestro, él le llama maestro bueno Jesús. Y Jesús le dice, no maestro
Entonces, ¿qué para entrar al reino de los cielos, qué tenemos que tener? Nacer de nuevo. Miren que Jesucristo no dijo, tiene que guardar el sábado, tiene que llevar un régimen alimenticio, porque Jesús sabía que cuando tú naces de nuevo, todas esas cosas vienen añadidas. No hay que decírtela, porque tú naciste de nuevo. Entonces, para entrar al reino de los cielos, uno de los requisitos es nacer de nuevo, y uno de esos requisitos es el bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir. En la Biblia significa sepultado debajo de ¿qué? Del agua. Cuando nosotros nos bautizamos, nuestros pecados quedan sepultados en el agua. Eso no quiere decir que después que yo me bautice yo deje de pecar. La vida cristiana es un constante progreso. Es decir, cada día, dice el apóstol Pablo, cada día yo mato uno. No que matar a una persona, sino que matar a un mal hábito. Y después dice en el mismo libro de Corintios que él iba de gloria en gloria. Es decir, de transformándose de gloria en gloria. Es decir, a través del estudio de la Biblia, la oración, Dios va obrando en la vida de nosotros. El bautismo. De acuerdo a Jesús, ¿qué importancia tiene el bautismo en la vida del cristiano? Marcos dice, el que cree. Fíjense que primero está la palabra que. Para yo bautizarme, ¿qué yo debo hacer primero? Creer. Y será bautizado, será como salvo. Entonces, ¿qué importancia tiene el bautismo? Que para yo ser salvo, yo tengo que bautizar. Y no lo dice Pedro, no lo dice Pablo, lo dice Jesús con su propia boca. Y en San Juan 3:5 dice, y respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Fíjense que hay una condición ahí, dos condiciones. Para yo entrar al reino de los cielos, tengo primero que nacer del agua y luego nacer del Espíritu. Si solamente me quedo nacer del agua y no nato del Espíritu, no voy a ver el reino de los cielos. Si quito una de las dos condiciones, entonces no voy a entrar al reino de los cielos. Si no hubiese sido necesario las dos condiciones, Jesús solamente dice, el reino de los cielos solamente son para los que nacen del agua. Pero Jesús dice, no parte. No solamente basta con bautizarme y ya yo soy salvo, tengo que nacer del Espíritu. Nota que el que todo es Jesús, el fundador de la iglesia, y como tal es el que pone las condiciones para ser salvo. Amén. Amén. ¿Quién es el que pone las condiciones para ser salvo? Jesús. Él dice, y sea bautizado, que quiere decir que antes de ser bautizado hay que llenar un requisito indispensable, porque sin dar ese paso no se puede dar el segundo. Entonces, si nosotros anhelamos un reino nuevo, un reino de los cielos, vivir eternamente, es indispensable el bautismo. Y mucha gente dice, bueno, pero el ladrón en la cruz no se bautizó. En la Biblia hay circunstancias y momentos muy diferentes. Usted puede estar seguro que si el ladrón hubiese dado la oportunidad de bajar de la cruz y bautizarse, él se bautiza. Porque Dios ve que la intención de que del corazón. ¿Cuál es el requisito indispensable? Tremenda pregunta esa, ¿verdad? El que cree. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? El que cree en Jesús será salvo. El primer requisito es creer en Jesús, tener fe en Él. Y a veces nos cuenta como tan difícil creer en Dios. Cuando usted no tiene vehículo y usted va
cocina. Dios le ha dado al ser humano el libre albedrío. Con que Dios creó al hombre es la aceptación íntima de la salvación, proporcionando por la muerte victoria del Redentor del mundo. Y Dios no puso en alto el libre albedrío del hombre, Él lo respeta. Ahora, tú decides si seguir a Dios o no seguirle, pero algo tú puedes estar seguro, que la mejor manera de seguir es seguir a Dios. Amén. Que el mundo te ofrece muchas cosas, pero Dios te ofrece la vida eterna. Amén. Si el hombre se pierde, Dios no es culpable, porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer, que su Hijo murió en la cruz del Calvario. Porque el hombre hizo uso de su propia elección. Mucha gente dice que como Dios va a mandar fuego. De hecho, el plan de Dios no era destruir al hombre, sino que el fuego está diseñado para el diablo y sus ángeles. Lo que le sucede al hombre se nota algo. Plácido Cliente en su coro, es decir, decidió lo que tenía que decidir. Ahora, aquí se presenta como el falso la idea de que Dios predestinó a ciertos hombres para que sean salvos y otros para que se condenen. Hay mucha gente que cree en la predestinación. No, usted nació para ser salvo. No. Todos, según Samuel 3:16, Dios amó a todo el mundo. Ahora que no Dios predestinó a todo el mundo para que se salve. Estamos predestinados para la salvación porque Dios hizo provisión para todos salvarnos. Ahora, está en tu rechazar o aceptar esa salvación. Está en ti. Y Dios respeta, aunque tú te vayas y lo rechaces, Dios respeta eso. Aunque le duele su corazón, Dios lo respeta. Juan capítulo 12, versículo 13 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dos condiciones otra vez aquí. Primero hay que recibir a quién, a Cristo, y luego creer en su nombre. Y miren qué bendición más linda, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Eso me recuerda Lucas capítulo 1, versículo 35, que dice que Adán era hijo de Dios. Y ahora Dios, como hijo desobediente y rebelde, cuando le recibimos, cuando creemos en Él, entonces Dios nos recibe como su hijo, hijo de Dios. El versículo 13 dice: y esto nacido no de sangre, es decir, no de fuerza humana, no por el impulso de la carne ni por los deseos de un varón, sino de quién, de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nos bautizamos, cuando creemos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos decir con la condición de que somos hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuándo sucede esto? ¿O antes? Buena pregunta es: ¿cómo sucede esto? ¿Antes o después del bautismo? Esto sucede antes del bautismo. Ya que tengo entendido que el pastor me ha dicho que aquí ha trabajado con los grupos pequeños, campañas de grupos pequeños, que usted viene dando una serie de actividades que los amigos están listos ya para bautizarse, si así lo deciden. Antes de bautizarse, el bautismo tiene que hacerse con una razón. Realmente que hay que creer, simplemente creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. No tiene que saber de la Biblia completamente,
una demostración pública de lo que ya se ha realizado independientemente en el corazón y en la mente de la persona. Ya la gente ha decidido que ama a Dios, que quiere un compromiso, es un matrimonio con el Dios del cielo. Es completamente voluntario, no es obligatorio. Es como voluntario, no es porque mi papá me lo está exigiendo, no porque ¿qué dice Isaías 55:1? Todo sediento, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid comprar y comer, y venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Eso tiene un significado. Nota que 3 veces se repite la palabra venir. ¿No le recuerda esto? Jesucristo cuando dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Es la misma palabra en hebreo. Venir 3 veces. La persona no puede creer si no siente la necesidad de un Salvador. Para ser bautizado, usted tiene que crear esa necesidad en su corazón de que usted necesita un Salvador. Y todos necesitamos un Salvador, porque todos somos pecadores. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu dice, ven. Y el que oiga también diga, ven. Y el que tenga sed quiera, ven y tome del agua de la vida con dinero. No, de balde. La salvación tiene un costo alto. Es verdad. ¿No dicen amén? Amén. No hay que pagar un peso para salvarse. Simplemente aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y venir a Él, porque Él tiene para darnos agua de vida. La persona tiene que dar los siguientes 4 pasos. Número 1, oír la palabra. Toda esta vez que usted ha escuchado la palabra de Dios, Dios hablando a tu corazón, Dios diciéndote cómo es el plan de salvación. Número 2, sentirse de la salvación o de la salvación, que es lo mismo. Hay muchas heridas en nuestros corazones, de gente que nos ha fallado, que nos ha maltratado, un esposo, una esposa, un jefe, alguien. Necesitamos sanar el corazón. Número 3, tiene que querer ser salvo. Bien, la salvación no se compara con nada. Vivir 50, 70 años en un mundo de tantas enfermedades y tantos problemas no se compara con lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Número 4, tiene que creer en el Salvador. Si cree en Dios, ya tú tienes un paso bien adelantado. Amén. San Juan 3:16 dice, para que todo que en Él crea no perezca, sino que tenga vida. Una vida sin enfermedades, sin dolores y sin problemas. La palabra creer aparece más de 100 veces en el Evangelio de Juan. Así resaltar la importancia vital de una respuesta personal positiva a la voz de Dios. El bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Es importante. El hecho de que yo me bautice ya no me garantiza la salvación. Es un paso hacia la salvación. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque forma parte de la salvación. Amén. Amén. Quien salva es quien, Cristo Jesús. Pero el bautismo forma parte de la salvación. Es importante tenerlo. ¿Por qué razón el bautismo bíblico no es para elefantes? Hay mucha gente que dice, no, para mí bautizar cuando yo estaba chiquito o chiquita. No necesito bautismo. Sin embargo, la palabra es bien clara. En ninguna parte en la Biblia usted ve bautismo de niños. En ninguna parte en la Biblia.
que es un terreno abonado para la apostasía. Por eso es que hay muchos que se bautizan y luego se van. ¿Quién fue el primero en suministrar el bautismo en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Y en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que la misma relación que tiene el reino de los cielos, ¿te acuerdas lo que Jesucristo dice en San Juan 3:3? Dijo Jesús a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Está relacionando el reino de los cielos con el bautismo. Igual lo hace Juan el Bautista. Relaciona el reino de los cielos con el bautismo. Acudían a él de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando su ¿qué? Sus pecados. Ahí dice que llevaban niños. ¿Por qué Juan bautizaba en el desierto? ¿Por qué estaba Juan bautizando en el desierto? Juan 3:23 nos da la respuesta. Llega. Juan también bautizaba en el Crom, o Edom, cerca de salir, porque había allí que muchas aguas. El bautismo tiene que ser donde hay mucha agua, no como una ramita, con un kilo de agua bendita en la cabeza. No, eso no es bíblico. Y si él bautizaba donde había mucha agua, y aquella había bautizado, igual necesitaba mucha agua para bautizar. No un chin de agua con una ramita en la cabeza, sino mucha agua, lo que se llama en el bautismo de inmersión. El nuevo bautizado rociando derramando entró en la Iglesia Católica en el año 1200 después de Cristo. No es una doctrina, sino una herejía, como se dice. ¿Cómo se aplicó en la Iglesia el bautismo por aspersión? Aspersión es que no es por inmersión, sino con la ramita de agua rociándole en la cabeza. Eso lo dice la historia, no lo digo yo. Pues este método es más conveniente que lo mismo por inmersión. Note que eso es lo que dice la Iglesia Católica, no lo que dice la palabra de Dios. Eso lo dice ahí en esa página de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede con la aplicación a este sistema de bautizar? Se está vulnerando el derecho de libre albedrío que Dios le dio al hombre. Porque cuando se bautiza un niño, ese niño no tiene el poder para elegir si a Dios. Está un derecho que Dios le puso a cada ser humano. Con que fue creado, se pasa por alto la palabra de Dios que dice: para que todo que Él crea no se pierda. Esto es no cumplir una ley o norma de Dios. Estableció en Mateo 5, 17 al 19, en Salmo 29, 34. Número 1. El bautismo bíblico es para los que creen. Amén. Amén. El bautismo bíblico es por inmersión. Y número 3, el bautismo bíblico puede adoctrinar a las personas. Y ahí, si con gente que se bautiza aquí, ya está adoctrinada. Y tiene que estar consciente, ¿verdad?, del compromiso que está asumiendo delante de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús fue bautizado por inmersión? Primeramente, Jesús no fue bautizado cuando era pequeño, sino cuando tenía la edad. ¿Qué dice Lucas? ¿Cuántos años tenía cuando fue bautizado? No, 30 años tenía Jesús cuando fue bautizado. Con 30 años fue bautizado Jesús. Marco dice Marco 1:10 dice, con la versión de... Y luego, al salir del agua, esa traducción en griego, es que puede salir de muchas aguas.
bautizó Jesús? Con mucha agua. ¿Quién se vio con Jesús? Ejemplo de agua, a que como lo he hecho, vosotros también que. Entonces Jesús vino a Galilea por estar empezando a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Juan trataba de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos más, para que cumplamos toda justicia. Amén. Jesús no necesitaba bautismo, pero Jesús le dio tanta importancia al bautismo que él mismo se bautizó. Y es interesante, cuando lo bautizamos, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ahí estuvo el Espíritu Santo como valor. El Padre dijo: este es mi contentamiento a él escuchar. Y estaba Jesús, estaban los tres, la deidad estaba ahí presente. Según Hebreos 4:15, Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿por qué fue necesario que fuese bautizado? Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores dando los pasos que debemos dar, haciendo la obra que debíamos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. ¿Qué fue un ejemplo para nosotros? Que si seguimos a Jesús, si amamos a Jesús, vamos a ser bautizados como fue bautizado. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las condiciones bíblicas para el bautismo? Las condiciones para ser bautizados son 4. Pedro le dijo: arrepentidos. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es yo llorar por el pecado que cometí, sino yo devolverme de mi malo camino, volverme a Dios. Y con la ayuda de no repetir ese error. Número 2. Dice Felipe, le dijo al etíope, perdón: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si cree de todo corazón. Es bueno también la palabra creer. Número 3. Número 3, por tanto, ir a ser discípulo en toda nación y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle a guardar todas las cosas que os mandaron. Estos 4 ejemplos, hermanos, son básicos para dar ese impulso de la vida. De la misma manera, Pedro dice: Pedro predicó a Jesús como el Cristo. Y el día del Pentecostés dice: ¿qué dice Hechos? Capítulo 2, versículo 91. A los que acudieron bien, la palabra fue que bautizaron. ¿Y cuando bautizó Pedro en aquel día? 5,000. Luego, ¿cuánto? 3,000. Ahora bien, ¿cuántos amigos hay aquí presentes que ya han guardado estos pasos que hemos dicho a través de la palabra de Dios, que están listos para el bautismo? ¿Cuáles de los amigos que están aquí en medio de esto? Que han dicho ya que están adoctrinados, que han venido aquí a la iglesia, que han escuchado la palabra de Dios, que creen en Él. ¿Cuántos ya tomaron su decisión de unir su vida con Cristo? Ninguno, todavía. Tengo para decirte que dice la palabra de Dios que hoy es el día de tu salvación. ¿Hoy cuándo es? No mañana. Hoy, porque mañana puede traer muchas consecuencias. Muchas consecuencias. Yo quiero contar 2 testimonios para concluir en esta noche. Estaba en una campaña de una iglesia y así como esta, parecida a esta. Y cuando había un joven que nunca había asistido a la iglesia,
Yo me bauticé este hombre y yo me responsabilizo de él. Yo me voy a responsabilizar de él. Pero bueno, si usted se responsabiliza, está bien. Y ese bautismo lo hicimos el sábado en el culto divino. Él y otra persona más se bautizaron. Cuando usted sabe lo que pasa con ese joven el sábado de la tarde, salió de su casa en una moto y falleció en ese día. Dios lo siguió para mí. Ese es el deseo que Dios puso en su corazón. Entonces nosotros no podemos proteger la decisión del bautismo, de aceptar a Jesucristo, no solamente el bautismo, de aceptar a Jesucristo, porque, como dije en esta noche, Dios hará todo lo posible para salvarte, pero el enemigo hará todo lo posible para que tú te pierdas. Así que si tú no has tomado, vamos a tener contigo el próximo viernes aquí. Yo espero que si tú no has tomado tu decisión hoy, de aquí al viernes, mañana, yo te bautizeo tiene agua, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tiene agua el bautizeo? En campaña el bautizeo siempre tiene que tener agua. Porque si alguien se levanta de agua y me dice, yo quiero bautizar, dame un dedo de agua, dame de agua, siempre tiene que tener agua. Así que yo quiero hacer una oración, un llamado en esta noche para que Dios nos dé el bautismo de agua y de espíritu, como dice la palabra de Dios. Eso dice, venid a mí todo lo que está encargado sin trabajar, y yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. San Juan 6:7 dice que el que viene a él no le echa fuera. Así que yo quiero que tú te pongas de pie para que veamos en esta noche. Yo quiero dar por ti, para que si tú no has tomado esa decisión, tú tomes conciencia de que Cristo tomó una decisión por ti. Esa decisión fue venir a la cruz del Calvario. Así que vamos a poner su mano con los pies. Yo quiero que damos oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu bondad. Gracias por el mensaje de esta noche, porque me ha enseñado que tenemos que creer en ti, Señor, que tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Ayúdanos a crecer, a nacer de agua y del Espíritu, para nosotros poder alcanzar el reino de los cielos. Transforma nuestro carácter, transforma nuestras mentes, nuestras vidas, de tal manera que cada persona ve en nosotros y el testimonio vivo de que tú eres un Dios vivo y que muy pronto vendrá a llevar. Que hay amigos y amigas que están presentes. Permite, Dios, que si hay algo que le impide venir a los pies tuyos, Señor, que en este instante, en el nombre de Jesús, tú quites todo eso y lo eches afuera. Y que tome su decisión para seguirte a ti y bendecirte. Hay amigos que ya han tomado su decisión para formar parte del pueblo de Dios. El viernes tenemos una fiesta, porque en el cielo hay fiesta cuando vienen los pecadores arrepentidos, porque tú sientes, mi Dios, que tu sacrificio no ha sido en vano. Llénanos de tu gracia y de tu poder.